Bienvenida a otro podcast de Encuentros con el Corazón. Mi nombre es Romina y te voy a acompañar en este espacio de reflexión, de conciencia, donde quiero traerte hacia una forma de pensar un poco diferente sobre la vida. Vamos a hablar acerca de las infinitas posibilidades. No sé si alguna vez habrás escuchado hablar sobre esto o si habrás escuchado a alguna persona mencionar esta frase, ¿no? Infinitas posibilidades. Pero, ¿alguna vez te detuviste a pensar sobre esto? Bueno, por eso hoy lo quiero compartir con vos. Yo la verdad es que no he ingresado a este mundo de las infinitas posibilidades hace mucho tiempo. De hecho, he escuchado algunas veces que otras ese término, pero me daba cuenta que no lo tomaba de una manera tan literal o como que no era muy consciente de lo que realmente significaba, ¿no es cierto? Es cuando uno está más en ese modo automático, que otro día voy a hablar más profundamente sobre ese tema, pero igualmente esto también roza el tema de la automaticidad con la que nos solemos manejar en la vida. ¿Y qué pasa? Que desde que yo estoy más abierta al mundo espiritual, a mi conexión con mi propio espíritu y con todo lo que me rodea, es que fui percibiendo el significado real que trae esta frase, ¿no? A lo que me invita. Y realmente todo esto inició cuando empecé mi camino con el Reiki, que luego me introdujo en Access Consciousness, y ahí es cuando empecé a tomar real conciencia y fue como muy esclarecedor. Y básicamente las infinitas posibilidades, básicamente significa eso, que hay muchas, por no decir justamente un sinfín de posibilidades. Pero, ¿qué significa posibilidad en sí? Porque, a ver, el significado de infinito no te lo voy a explicar ya que es muy literal, pero busqué en el diccionario qué significaba posibilidad. Y dice, hay dos significados posibles. Uno es aptitud, potencia u ocasión para hacer o existir algo. Y la otra es aptitud o facultad para hacer o no hacer algo. Me encantó. Me encanta esta definición. Porque básicamente podríamos entender de esta forma que cada pensamiento es una posibilidad en sí misma. ¿Por qué? Porque cada pensamiento, cada creencia, es una potencia de algo que puedo hacer o que puede existir. Pero yendo un poquito más allá, te invito a que reflexiones seriamente sobre esto. ¿Qué pasa si tomo conciencia de que cada pensamiento, cada idea que se me viene a la mente, consciente, mínimamente, y las inconscientes ni te cuento, pero cada cosa que se me viene a la mente es una posibilidad, nada más que eso. ¿Cuántas veces nos pasa que viene un pensamiento, una idea o una creencia con mucha autoridad? Como, viste, de esas que son, esto es así porque es así, es sólida. ¿Cuántas veces vienen de esas y compramos muy inocentemente y ya etiquetamos que esta situación va a ocurrir de esa forma porque eso es realmente así? Ay, qué error tan grande. Error en el sentido de figurativo para hablar de esto, ¿no? Ya sabemos que estamos en un mundo que obviamente enjuiciamos constantemente y es una práctica constante. Y no es que si vos pensás así o operás así está mal. Realmente no está mal. Pero sí es verdad que tal vez muchas veces pensar de esta forma y operar de esta forma no es la más expansiva para nosotros. O mejor dicho, no es verdad para nosotros. Entonces, indagar en las infinitas posibilidades básicamente es abrir mi cabeza, abrir mi energía a percibir o a considerar otras opciones posibles. Porque ¿qué pasa? Que si yo en ciertas cuestiones siempre las encasillo con determinadas creencias o determinados pensamientos,
entonces es lo que yo voy a crear después. No va a pasar algo diferente. Pero si yo empiezo a abrir espacios nuevos de conciencia donde yo digo, ok, es verdad que esta situación es una posibilidad muy probable, porque mi cabeza así lo piensa, pero no es la única. Yo esto lo hablaba con una amiga el otro día, una amiga que adoro y que mis charlas con ella me hacen súper bien porque además de que ella me dice también como que le ayudan, o sea, de alguna manera es como que alumbran un poco sus espacios de conciencia, también a mí me ayuda eso porque es como que me logro evaluar yo misma a la hora de intervenir, dar mis opiniones, porque la verdad no te puedo dar consejos porque no soy nadie para decirte qué hacer. Pero hablando con ella sobre un tema que a ella le estaba afectando, donde todo se daba de una manera que ella necesitaba pedir algo en el trabajo, pero eso que le tenían que dar dependía mucho de, según ella, de lo que le habían prometido a un compañero de trabajo antes de que ella viniera a preguntar esto. Entonces, claro, ella estaba como conflictuada porque decía, tengo esta posibilidad a nivel laboral que me desbloquearía un montón de situaciones, pero no me animo a pedirla y si la pido no sé qué tanto resultado positivo tenga, que me escuchen, porque está esta otra persona en el medio que ya le prometieron algo y yo entonces me siento mal porque por ahí le estoy quitando esa posibilidad a esa persona. Bueno, ¿no? Todo lo que la cabeza empieza a mover ante una situación de posible crecimiento, ¿no? Entonces yo me acuerdo que lo que le dije primero es, punto número 1, recordá que vos creás tu realidad, por ende, esa otra persona que estaba ahí, ese compañero, también estaba creando su realidad, ¿sí? Y que de cierta forma, si él iba a lograr eso que se proponía, lo iba a lograr sí o sí, importara a ella o no, o sea, estuviera ella en el proceso o no, ¿se entiende? Y la otra cosa que le dije fue, ok, esto que me decís de que vayas, lo preguntes y te digan que no, ¿es posible? Por supuesto que sí, es una posibilidad, pero no es la única. Te pueden decir que sí, te pueden decir que no saben y lo van a evaluar, te pueden decir sí, pero más adelante, no ahora. Puede haber muchas posibilidades. Entonces, a ella le sirvió porque cuando hablamos de esto, automáticamente en su cabeza, ella abrió un espacio nuevo de conciencia donde ya no había lugar para una única posibilidad que era la que le dijeran que no, sino que también se había abierto un nuevo espacio para un gran sí. Entonces fue maravilloso porque de esa forma ella empezó a contemplar esa otra opción. ¿Qué pasa? Que de un día para otro, una posibilidad que es muy presente en nuestra cabeza y que pesa mucho, tal vez no es tan fácil de quitárnosla de encima. A veces sí, ojo, a veces sí. Todo depende de muchos factores como de cuán arraigado estemos a ese pensamiento, de las creencias de base que predominen en ese pensamiento y de las técnicas que utilice para poder eliminar ese pensamiento limitante y de mi compromiso con mi crecimiento, mi evolución y esa transformación de creencias, ¿no? Entonces, ¿qué hizo ella? En un día y medio comenzó a considerar que sí era posible y al poder crear esa otra posibilidad en su cabeza, ¿qué pasó? Que la posibilidad del no se fue del todo, pero perdió poder, perdió intensidad y se dedicó a alimentar en su cabeza la que sí era expansiva, la que sí iba con su energía de sus sueños y de lo que ella deseaba lograr. Lo que pasó es que ella se puso las pilas, que se fue a dormir pensando en esto, creyendo que era posible, muy orgullosa de poder considerarlo. Al otro día buscó libros, ella es una gran lectora, y buscó libros que sabía que la iban a ayudar
a transformar esta creencia limitante para que, sabiendo que dependía de ella todo esto, al momento de ir a hablar con ese jefe, la situación fuera favorable para ella. Pero todo esto es tan importante, hay que desmenuzarlo muy bien. Acá hubo, como digo, compromiso, pero desde el momento cero. Compromiso con poder hacerse cargo y comprender de verdad de que ella asumía la responsabilidad de la creación de su vida. Para que las infinitas posibilidades puedan ingresar a tu mundo y vos elijas la mejor para vos, la más expansiva para vos en ese momento en particular, tenés que crear el espacio. Pero ¿sabés qué? El espacio no lo vas a poder crear desde un lugar de victimismo. No va a ser posible. Sin embargo, si vos te responsabilizás por lo que corresponde, que es tu vida, te vas a poner en el rol de creadora. El poder de tu creación va a volver a vos y eso te va a permitir tomar conciencia y tomar las riendas de tu nave, que es tu vida, ¿no? ¿Y por qué hablo de poder acá? Porque ¿qué pasa? Que si mi amiga hubiera optado por crear algo diferente, ella hubiera quedado estancada en la única posibilidad que podía percibir, porque no es, o sea, las posibilidades siempre están. El tema es que uno las pueda ver, ¿se entiende? Y si yo no me empodero, no las voy a poder ver. Por eso lo que hablo de crear espacios. Si yo me quedo en una posición de víctima, el poder lo voy a entregar a las otras personas, a otras situaciones, a otras entidades, al gobierno, al sistema, a lo que fuere. Si yo me desempodero, quedo en modo víctima y por lo tanto no tendré el poder de crear mi propia vida porque voy a depender siempre de las decisiones y acciones de todo lo demás. En cambio, si yo vuelvo mi poder hacia mí, lo recupero, me empodero, me anclo en mi cuerpo, en este contexto, vuelvo con presencia, tomo conciencia de que yo estoy creando mi vida y que por ende eso que es posible no es lo único posible. Y ahí me pregunto, ok, ¿qué más hay disponible para mí? ¿Qué otras posibilidades hay disponibles para mí que antes no estaba viendo y que ahora sí puedo contemplar? Esa pregunta ya te abre un nuevo espacio. Y básicamente, la primera gran posibilidad expansiva que aparece es la que está alineada con tu energía, la que está alineada con el deseo de tu corazón, que es que te digan que sí, en este caso. ¿Qué pasó con esta amiga? Que al día y medio siguiente habló con el jefe y el jefe le dijo, un placer, le dijo. No podía más de la felicidad de ella. Porque en un día y medio pasó desde un panorama catastrófico y dramático, literal les digo, a algo que no daba más de la felicidad, de la alegría, del gozo, de poder haber conseguido ese sí que tanto sabía ella que se merecía y que sabía que al final había sido posible, ¿no es cierto? Pero ese sí, les aseguro que no lo hubiera obtenido si ella se hubiera anclado en el no, que ese no ya estaba en su cabeza. Por eso cuando hablamos de manifestación, hablamos de cambiar el pensamiento. Todo proceso de transformación ocurre desde adentro y se proyecta hacia afuera, ¿ok? Entonces, para poder manifestar algo en tu vida que esté alineado conscientemente con lo que vos deseas, tiene que haber un trabajo fino muy profundo de transformación interior. Tiene que haber un trabajo y un compromiso enormes de que vos puedas, primero, detectar cuáles son las creencias de raíz que te limitan, detectar dónde tenés puesto el poder, detectar qué pensamientos son los que más tenés en tu cabeza, presentes en el día a día, para poder después sobre eso actuar y empezar a eliminarlos. ¿Sí? ¿Cómo eliminar estos pensamientos? Será tema para otro podcast, porque es muy largo el tema. Y por supuesto que no hay una única posibilidad para lograrlo.
me da perfecto, me calza perfecto, pero es real. Entonces, para ir redondeando este tema, ¿qué se requiere para que vos puedas abrirte a aquellas posibilidades que están presentes, pero que todavía no estás pudiendo ver? ¿Y qué tal si las ves? ¿Qué pasaría en tu vida si vos pudieras contemplar esas posibilidades que son mucho más expansivas para vos de lo que podrías llegar a imaginarte? Te invito a que te quedes reflexionando sobre esto, porque la magia empieza cuando conectamos con nuestro corazón, bajamos la intensidad de la mente y nos abrimos a incursionar en el mundo de las posibilidades. Si vos cerrás tus ojos y conectás con la palabra posibilidad, vas a percibir en tu físico, en tu cuerpo, en tu energía, expansión. Mirá, hagamos este ejercicio que yo amo hacer. Para eso te voy a pedir que estés sentadito, acostadito, como sea, pero que estés tranquilo, para que te puedas conectar y concentrar. Cerrá tus ojos y repetí en voz alta conmigo. Vamos a hacerlo por 5 veces. Vos lo puedes hacer más si querés. 8 que me gusta más el número. Vamos a hacerlo 8 veces. Posibilidad, 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 posibilidad. Wow. Yo no sé a vos, pero a mí la palabra posibilidad me expande y me abre como la energía. Es como que tiene una energía tan linda esta palabra. Este ejercicio te invito a que vos lo puedas aplicar en todas las palabras que quieras. Tema para otro podcast, pero básicamente las palabras también son entidades y también tienen una energía determinada. Por supuesto que esa energía determinada también está, determinada, vaya la redundancia, en función de todo lo que hemos depositado energéticamente en esa palabra, ¿sí? Como las palabras son creaciones del hombre, nosotros somos quienes les damos sentido. Y ese sentido, ese significado que les damos, esconde una energía en particular. ¿Bien? Entonces, obviamente que la palabra posibilidad ya te conecta con el cambio, con la expansión, con la conciencia. ¿Por qué? Porque ya su significado es un significado habilitador, de índole habilitador, porque estamos hablando de aptitudes, de potencia, ocasiones, ¿sí? De facultades. Entonces, te invito a esto. Presta atención. ¿Qué pensás más frecuentemente? ¿En qué posibilidades estás estancada? Que por anclarte tanto en esa posibilidad y tomarla como una única verdad, te estás perdiendo otras que son mucho más interesantes, mucho más expansivas en crecimiento, en evolución, en conciencia. Te aviso que sos la creadora de tu realidad, por si todavía no te enteraste. Te aviso que vos tenés el poder de cambiar absolutamente todo lo que aparece en tu mundo interior y exterior. Es hora de que tomes ese poder, te hagas cargo, dejes de echarle la culpa a los demás, empezando por mamá y papá, y te pongas a trabajar, te pongas a crecer, a madurar. Te aseguro que es mucho más hermoso y más divertido. A veces puede ser un poquito doloroso, por supuesto, no lo vamos a negar, pero son todas instancias propias de la vida. ¿Acaso la tierra no duele a veces cuando tiene que rajarse y agrietarse para que pueda salir un tallo de una flor? Hay que romperse para poder nacer. La tierra te lo muestra todo el tiempo. ¿Por qué seríamos la excepción si somos hijos de esta tierra? ¿Por qué seríamos la excepción si a nivel de energía estamos totalmente conectados con la madre tierra? ¿Por qué nuestra madre? Y básicamente empecemos por reconocer que nuestra composición física está hecha con todos los elementos de la madre tierra y del universo. Entonces,
¿Por qué vamos a ser diferentes? ¿Por qué vamos a estar exentos de esto? Así que te invito a que te quedes pensando en esto y cualquier comentario será súper bienvenido. Me encantaría que puedas dejarme una estrellita o 5, mejor, para que me ayude a difundir. Compartilo si sentís que hay alguien que podría estar precisando escuchar esto. Y nos vemos en el siguiente podcast con más conciencias. Gracias, gracias, gracias.